Francisco Javier González es el director editorial de Televisa Deportes. A los 14 años participó en el programa de radio Comentando el Fútbol con Chucho Domínguez, en el que participó por 8 años. En 1983 ingresa a TV Azteca como comentarista y conductor deportivo. Participa en el programa Los Protagonistas y sale de él en el 2001. De 1999 a 2001 trabajó en Grupo Asir, donde fue nombrado director de Superdeportiva 1180. A partir de 2005 forma parte de las filas de Televisa, primero como vicepresidente de contenidos de Estadio W en 2005 y luego en 2009 toma la vicepresidencia de Televisa Deportes Network, TDN, y en 2015 es nombrado director general editorial de Televisa Deportes. Francisco Javier González ha cubierto mundiales de fútbol desde 1982 y Juegos Olímpicos desde 1992 a la fecha. Francisco Javier González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Francisco, ¿cómo llegas a este mundo del periodismo deportivo? Desde chavito andabas ahí tratando de hacer pininos en este ambiente. ¿Cómo se llega? Qué gusto estar contigo, gracias por la invitación. Se llega, yo creo que porque el destino tiene una partecita en el juego que te dice por dónde. Yo era un aficionado tardío del fútbol, yo hasta los 10 años no me gustaba el fútbol, llegué al Mundial del 70 y es cuando empiezo a dejar de condicionar a mi papá de que cuando fuera al Estadio Azteca me comprara mis cómics para que mientras él veía su partido, yo leía mis guiones y volteaba a ver el terreno de juego. Y llega el Mundial del 70, me enamoro del fútbol, empiezo a jugarlo, te digo, ya tarde, a los 10, 11 años. Es muy tarde. Y después por coincidencias con un tío postizo de esos que a veces quieres más que los sanguíneos, que era muy amigo de un comentarista deportivo, Chucho Domínguez, pues ve que yo cada fin de semana interrumpo mi cascarita, ya bajo con mis cuates para subir a escuchar el radio y tomar nota en la máquina de escribir de todo lo que sucedía. Y entonces dice, oye, yo conozco a este señor del radio, bueno, era mi ídolo. Me recomienda con él y entro a trabajar al medio a los 14 años de edad. ¿Y qué hacías ahí? Para el Real. Pues, cargar las maletas, cortar los cables de los teletipos, estar pendiente de la información y poco a poco tener una seccioncita y 2 y 3. ¿Sabes con quién coincidí ahí? Con Fernando Schwartz. Ajá. Él llegó meses antes que yo, que él había participado en el Gran Premio de los 64,000 pesos. Así es. Y luego Fernando da el salto y se va a Televisa. Y entonces yo tomo el lugar de Fernando, ya como mano derecha, digamos, de Chucho Domínguez, que me enseñó mucho de lo que se hace el día de hoy. Ahora, cuando entras en este ámbito de lo deportivo, ¿qué tipo de preparación se requiere para ello? Es cierto, nosotros cuando estamos en este ámbito periodístico, es más el tema empírico de que vas entrando y te vas moviendo, pero cada vez uno piensa que esto requeriría un determinado tipo de preparación, Francisco, que va más allá incluso de lo deportivo. Qué buena pregunta, Esra. Fíjate que yo alguna vez leía algo sobre qué requieres para empezar a litigar, terminar la carrera y seguramente hacer una maestría y empezar a practicar muy joven. ¿Qué requieres para empezar a operar si eres cirujano? Muchísima práctica. ¿Qué requieres para tomar un micrófono y opinar? Nada. Nada, tener una opinión fundamentada o no fundamentada. Yo creo que ahí hay diferencia importante entre el tipo de profesión que eligen unos y otros. Unas son más técnicas, son las que requieren de un enorme conocimiento, que una vida depende de tu trabajo. Aquí no, aquí no depende una vida de tu trabajo, no debería depender, aunque hay muchos fanáticos que luego cualquier cosa la toman muy a pecho. Pero yo creo que a fin de cuentas lo que sí hace diferencia, y qué te puedo yo contar a ti, es el amor por lo que haces. Porque no es únicamente abrir un micrófono y opinar, es tener esa misma curiosidad del primer día, es ese mismo deseo de consultar, de mejorar, de saber que estás compitiendo contra todo mundo, pero sobre todo contra ti mismo. Yo creo que nosotros, los comunicadores, necesitamos que nos crean. Y para que nos crean tenemos que ser creíbles. Y para ser creíbles tenemos que prepararnos. Y hoy, veo que en muchos casos no ocurre de esa manera. Entonces, bueno, yo creo que hay preceptos que algún día tomamos tú y yo y que siguen siendo los vigentes. ¿Cómo se prepara uno? Todos los días. Que leer, como diría el clásico, y estudiar y conocer deportes y más que de deportes. Yo creo que sí. Fíjate que de repente tengo la fortuna de que se me acercan muchos muchachos, ¿no? A través del manejo de grupos de mucho tiempo. Y me hacen esa pregunta, ¿qué hago para ser comentarista? Dije, lee mucho de fútbol,
pero lee más novelas, lee más libros técnicos, lee más de actualidad, lee el periódico, aunque sea digital, pero léelo. Apréndete de otras cosas, ten referencias, ten ejemplos de la vida, ten forma de ser figuras gramaticales, y creo que ese es el camino. Por supuesto, no podemos estar enfocados únicamente a la parte deportiva. Vivimos en un mundo que se alimenta de un montón de cosas, ¿no? Francisco, tú y yo hemos vivido en esto, bueno, por supuesto en caminos ahí paralelos, pero lo que es el mundo de la radio y la televisión, y cuando el periodismo se hace en radio y uno empieza ahí, esto tiene una visión totalmente diferente. ¿Cómo manejaste tú estas dos partes? Son lenguajes diferentes, tienes razón, y el papel del comunicador también es distinto. Los dos son maravillosos. Yo te diría que de la radio yo me enamoré desde los 14 años que entré a ella. Y sigo enamorado de la radio. Y hoy es la primera vez en la vida que, salvo un comentario muy breve que tengo en W por las mañanas, no hago radio después de muchos años de hacerlo. Y lo extraño. Lo extraño porque el radio depende mucho de tu creatividad. Tú eres, con tu voz, los 5 sentidos de la gente que está escuchando del otro lado. Eres el que permites que la gente imagine cómo están pasando las cosas, o si es un relato de ficción, cómo lo vas ilustrando en tu mente. La televisión, que es un medio mucho más complejo, mucho más poderoso, mucho más potente, de diferentes características, requiere un proceso de muchas manos para que el mensaje llegue finalmente a la pantalla, ¿no? Tú eres una parte más. Creo que los dos requieren de gran creatividad, de mucho profesionalismo, pero la radio, igual por romanticismo, a mí me sigue manteniendo muy enamorado. El narrador de un programa, de un partido de fútbol de radio, a veces decía, inventaba los programas, lo hacía don Fernando Marcos o lo hacía Ángel Fernández. Así es, ¿no? Yo creo que no debe ser así. Mira, yo recuerdo que hombre, en aquellos años en que estaba yo en el Novedades o en el Heraldo, que de repente tenía que irme al Estadio Azteca un jueves por la noche para hacer la crónica del partido, y a veces te agarraban la chamba en medio y llegabas 10 minutos tarde al partido de fútbol. Y llegabas y pedías a los colegas, oye, más o menos, ¿qué ha pasado? O ponías la radio y lo ibas escuchando. Entonces me pasó más de una vez que llegué al palco de prensa al minuto 10 del primer tiempo. Oye, platíqueme de los 2 tiros al poste. ¿Cuáles tiros al poste? No, yo venía oyendo el radio y decían que no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Y ahora que ya nos hemos alejado un poco más de eso porque es diferente la metáfora que la mentira. Claro. Y a fin de cuentas, yo creo que quien ejerce un puesto de narrador está haciendo periodismo en vivo. Y la crónica es un género periodístico, no es ficción. Es periodístico, por lo tanto hay que apegarse a la realidad. Claro, con la emoción que tú quieras darle, ¿no? Pero bueno, hay relatos maravillosos también donde la metáfora llegó a sus máximas expresiones con Ángel Fernández, por ejemplo. Don Fernando Marcos, de quien fui compañero un buen tiempo, me dijo algún día, dices, eso usted está narrando radio en televisión. Usted no describa, complemente, acompañe nada más. Tiene razón, ¿cómo le hago? Esa es bronca suya. Eso descúbralo usted. Fue un gran consejo, pero hoy todos seguimos describiendo cuando narramos en televisión. Estamos platicando con Francisco Javier González aquí en Línea Directa. Francisco, la profesión de periodista, pues ahora sí de freelance, de independiente, que te hace estar buscando, te lleva por distintas empresas y esta idea de que de repente tienes trabajo y de repente no. La formación de equipos es algo que lo viviste en ASIR, lo viviste luego en W. Dicen que esto pues es una combinación, es cierto, de pues talento que tienes, por supuesto, pero también de mucha suerte, ¿no? De mucha suerte y de mucha paciencia, Ezra. Yo siempre he sostenido que profesiones como la tuya, como la mía en los medios, no es de velocidad, es de resistencia. Y en este maratón profesional que todos emprendemos algún día, no todo el mundo llega a los 42 kilómetros, 195 metros, hay quien se queda a la mitad. Porque efectivamente tienes que empezar sufriendo mucho, ¿no? Como en casi cualquier profesión me imagino que sucede lo mismo. También don Fernando Marcos me decía, usted está en la época en que trabaja mucho y gana poco. Llegará un momento en el que trabajará un poco menos y va a ganar más. Y llegará un momento en el que va a trabajar poco y ganar mucho. Ese no ha llegado todavía. Pero es cierto, yo creo que sí se requiere de mucha vocación para estar en este medio, decía Guillermo Ochoa, el periodista, no el portero.
que nuestro medio es una diáspora. Tienes grupos de trabajo maravillosos que luego se desarticulan. Se termina un proyecto, vas a otro, tomas cierta gente, te llaman de otro lado, reencuentras parte del equipo. Y al final del camino, pues ojalá nos encontremos todos y que todos hayamos sido exitosos. Pero finalmente es un medio en el que tienes que acostumbrarte a adaptarte rápidamente a los cambios. Las necesidades de las empresas te llevaron a ir entrando a esta dinámica de televisión y también de radio al mismo tiempo, y de ir manejando esta idea de complementarte con otros deportes, no solamente el fútbol, y llegar a Juegos Olímpicos o mundiales. Cuando tienes que entrar a esta dinámica de equilibrar el tema fútbol con otros deportes en un programa o en la misma programación de canales deportivos como los que ahora tú coordinas, ¿cómo se llega a esta definición de qué es lo que es fundamental? Porque si no, te dedicas ahora sí que a simplemente estar despachando y vendiendo fútbol. Claro. Yo creo mucho en la especialidad. Y más cuando hablabas de aquellos grupos de trabajo en ASIR, en Grupo ASIR, cuando íbamos a Juegos Olímpicos, donde yo ya era una cabeza de grupo. Al mismo tiempo iba con Televisión Azteca o antes Imevisión como parte del contingente. Y nosotros llevamos a varios deportistas y entrenadores de natación, de atletismo, de diferentes disciplinas para darnos un pequeño curso a los comentaristas. Y nos dimos cuenta de la cantidad de barbaridades que decíamos los comentaristas, que no teníamos ni idea de lo que estábamos hablando. En los Juegos Olímpicos sí creo que la especialización, porque también tenemos una función didáctica, queramos o no, de enseñar a la gente lo que tampoco sabe la gente, y es parte de nuestra chamba. Necesitas gente que sepa, que lo haya practicado, que se sepa el reglamento, que sepa cuál es la dificultad de una disciplina. Yo no creo en los todólogos. Creo que es lo más mentiroso del mundo, alguien que sepa de 25 deportes. Se pueden gustar 25 deportes. Que sepas de uno nada más, cuesta trabajo. Entonces yo sí creo que cada quien tiene una responsabilidad que hacer. Oye, ¿de verdad que le ibas a la América? Nada más sí, le iba a la América. Mira mi corbata. No es cierto. No eso fue casualidad. Eso fue casualidad, pero de verdad ibas antes de entrar a trabajar a Televisa, supongo. Sí, americanista, sí. Híjole, bueno. De forma muy casual, te diré también. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que mi padre, cuando te digo que no me gustaba el fútbol, o me gustaba muy poco, empezaba yo con esos asuntos, un domingo me dice, mira, acompáñame a ver la tele. No, pa, voy abajo con mis cuates. Es la final. ¿Y cómo se come? No, pues el que gane hoy es campeón. Por acompañarlo me quedé. América Toluca, gana la América 2-0. ¿Te acuerdas? Perdón el recuerdo. Yo sé, ya sé, pero bueno, eso no. Son datos de la vida real. Yo sé, yo entiendo. Ahí me enganché con Machucones. Bueno, ahí está. Oye, el tema de la narración, en los últimos años se ha dado esta polémica con respecto a qué es lo que tiene que, o cómo tiene que narrar un partido de fútbol. Aparecieron cronistas fundamentalmente en Azteca, estilo Martinoli, se dieron cambios en Televisa, cuando tú llegas incluso a dirigir, de la competencia, de si esto tiene que ser más una especie de entretenimiento, menos la pura descripción. ¿Cómo ves tú este tipo de discusión sobre cómo narrar un partido? Es súper interesante y yo creo que de muchos factores la respuesta que yo te podría comentar. Nosotros crecimos con las épicas de Ángel Fernández, ¿no? O con las líricas del Che Ventura, un hombre, un narrador impresionante, y tenías muy marcado, era una cosa o era la otra. O la dureza crítica de Fernando Marcos, vuelvo al ejemplo, fue un grande de la comunicación, que en 4 palabras te hacía una editorial fulminante, contundente, de los cuales nos acordamos el día de hoy, muchos años tras su fallecimiento. Y después aparece la comedia. Y la comedia me parece que es lo que hoy forma parte de este infotainment, dentro de convocar a las audiencias, que a lo mejor no les gusta el fútbol, pero las quiero retener, entonces soy otra cosa y me dedico al chistorete. Se vale, se vale. Pero vuelvo al ejemplo de hace rato. Una crónica es un género periodístico. Y esto me parece que ya es una variación, es una mutación de un género periodístico para convertirse en un género de entretenimiento, de ficción, de albur, de broma, que a mucha gente le gusta y me parece que todos estamos en el derecho de elegir lo que más nos place. Yo sigo pensando, sin embargo, que esto es de elaboración de contenidos, de preparación de contenidos, no únicamente de caer bien, también es importante caer bien y hacer química. Decía por ahí Groucho Marx, nos le preguntaron hace muchos años, ¿cómo logras que una película sea exitosa?
el mejor guión, el mejor reparto, la mejor inversión en la producción y mucha suerte. ¿Cómo conectas con la gente? Ese sí es un misterio. Y la crónica de Azteca con Martinoli, con Luis García, con Campos, que los complementa muy bien, logra con mucha gente esa química. No es la única manera de llegar a Roma. De eso estamos absolutamente convencidos. Y yo creo que la preparación, la producción de contenidos y luego el conectar, por supuesto, el conectar es importante. Yo te diría que ya de los últimos 18 partidos de selección mexicana hemos tenido 2 empates técnicos y Televisa ha ganado todos los demás. Entonces, creo que nos va dando la razón en hacer contenidos, en invertir en una producción de 8 o 10 voces donde cada quien te aporte una situación distinta en cómo contar la historia. A la larga tendrá que ser favorecida con 3 voces muy creativas, geniales, pero 3, con menos inversión. Estamos platicando con Francisco Javier González aquí en Línea Directa. Francisco, tú entras a dirigir pues Televisa Deportes, sustituyendo a Javier Alarcón, en un reacomodo que implica, dicen, pues prácticamente dar un manotazo y tratar de restablecer toda una línea dentro de la propia empresa en términos de deporte. ¿Qué fue lo que hiciste? Primero, respetar el buen trabajo que se había hecho, porque Televisa durante muchos años, indudablemente que ha sido un referente en muchos motivos y en muchos ámbitos, entre ellos el deportivo. Respetar al equipo de trabajo. Yo llevé 2 personas al equipo de trabajo nada más, igual que John de Luisa lleva 2 personas, una de ellas yo cuando llega a la vicepresidencia de Televisa Deportes. Primero fijarme, ver, aprender y empezar a tener decisiones, digamos, comunitarias con las principales cabezas del grupo. Y después el darme cuenta de que este monstruo es diferente, es de otro tamaño. No es una televisión de paga en donde puedes hacer experimentos, no es una estación de radio donde también puedes... aquí los juicios son en el minuto a minuto del día siguiente, ¿no? Del rating, de la venta, de esto, del otro. Entonces, aprendes un montón de cosas de las que no estabas consciente. Pero básicamente yo te diría respetar y confiar en un grupo de trabajo que lo hizo bien durante muchos años, a nivel directivo, a nivel contenidos, incluido Javier, y luego poner un sello de tal vez mayor comunicación interna de la que había. Eso es todo. Eso era el planteamiento. Con respecto al tema selección mexicana de fútbol y la dinámica que se ha venido generando con respecto al entrenador y a las empresas, a veces se dice que las empresas le exigen al entrenador de la selección que haga cosas para que los beneficie. Dicen, a Televisa no le gusta Osorio, a Azteca sí, a Osorio a esto, lo otro. ¿Hasta dónde finalmente, de verdad, esto es parte del mito del propio? Hay muchas leyendas que alimentan la historia, ¿no? Yo diría que Osorio nos da entrevista cuando puede y cuando quiere. O sea, ni siquiera para tener acceso al técnico nacional. Televisa es el que dice, ven y siéntate y vas a decirme tal cosa. No, eso no es verdad. Y yo te diría que una cuestión que en algún momento se le adjudicó a Televisa era el tener una línea directa para decir las cosas. Yo te puedo decir que hoy en Televisa a la mitad nos gusta Osorio y a la mitad no les gusta Osorio y todo el mundo lo puede decir abiertamente. Y en TDN ni se diga que es parte de la propia Televisa Deportes. Entonces, no, yo de Osorio te diría que es un técnico que después de que en 7 mundiales consecutivos México no llegó al 5º partido, siempre le echamos la culpa a alguien. Y ese alguien es el responsable del equipo. No nos fijamos si Rafa Márquez metió ese codazo, no nos fijamos si el Bofo Bautista jugó muy mal ese primer tiempo y si realmente lo jugó mal o no. Siempre el chivo expiatorio es el director técnico. Y hoy estamos anticipando con una calificación prematura a la Copa del Mundo que Osorio no nos gusta. Y creo que la presión mediática, que juegan feo, pero es que digo una eliminatoria cuando se ha jugado bonita. Claro. Yo recuerdo la del 77, que se jugó en México con Roca, con un equipo juvenil que goleó a todo mundo. Y así nos fue allá. Y así nos fue allá porque era un equipo muy jovencito. Pero a mí eso me parece que es un buen director técnico. Las decisiones que toma en el campo, con las alineaciones, con lo que dice, con lo que piensa, son suyas, absolutamente suyas. Y ni Televisa, ni Azteca, ni nadie se meten con él. La relación entre los distintos medios de comunicación, en este caso Azteca, Televisa, hubo épocas en donde casi se agarraban a golpes.
hoy es más civilizada. Mira que me ha tocado de los dos lados. Ha estado en todo. Bueno, pues en esta chamba uno está en todos lados, ¿no? Exactamente. De los dos lados y en diferente época. Yo te digo que había enconos muy importantes en el pasado, Sí. a nivel directivo, a nivel de comentaristas, etcétera. La verdad es que nunca fui contagiado de eso. Mi hijo Salomón Fernández me regañaba. Yo tenía dos compadres en Televisa. Y cuando íbamos a algún evento donde coincidimos, yo saludaba a todo el mundo de abrazo y él, bueno, no me lo perdonaba. Digo, pues perdón, así soy yo y son mis cuates, ¿qué le voy a hacer? Y ya después cada quien defiende su parcela. Por supuesto que vas a competir, lo quieres hacer mejor que tú mismo la vez pasada y por lo tanto mejor que la competencia. Hoy, efectivamente, hay acuerdos de industria entre ambas televisoras para compartir ciertas cosas, ciertos derechos de transmisión, que esto es algo más o menos novedoso, con las peleas de box o con algunas otras situaciones, pero al final cada quien sale a competir a su mercado. Pero bueno, sí creo que en aquellas épocas era mucho más difícil pensar en que hubiese convenios para compartir derechos y luchar contra una situación adversa que tiene hoy la industria en general de los medios. Estamos finalmente ante la posibilidad de tener otra vez un mundial, una parte del mundial en México. ¿Te parece que esto podría ser otra vez un impulso para un país que finalmente en fútbol ha tenido una visión positiva y un ascenso, que esto podría consolidarlo? Yo pienso que sí y ojalá que se diera esto. Son 10 partidos de Copa del Mundo, que no son pocos. Pero además de que son 10 partidos de Copa del Mundo, ¿cuántos otros de los partidos que le corresponden a Estados Unidos en un formato distinto le tocarían a lugares donde hay población mexicana? A muchísimos, porque habrá en Los Ángeles, habrá en Chicago. La oportunidad de vivir otra Copa del Mundo me parece que es invaluable. Y aquí la inversión que se requiere hacer para 3 estadios, que son los que de momento México tendría para esos 10 partidos, es bestial. La FIFA es muy exigente, no cualquier estadio hace un evento, no únicamente por la tribuna y el terreno de juego, instalaciones para prensa, para señal internacional, es un mundo que hay que preparar con mucha anticipación. Yo creo que sí sería un impulso, sí sería una sonrisa a nuestros estados de ánimos que de repente son un poco depresivos, porque México además ha sido gran anfitrión de mundiales de fútbol y de Juegos Olímpicos y de congresos médicos y de lo que me cuentes. En México lo hacemos muy bien. Cuando se habla por algunos motivos muy mal de nosotros hacia afuera de nuestras fronteras, empezando por la del norte. Tenemos muchas virtudes y un mundial de fútbol es un botoncito de la muestra de que podemos hacer cosas verdaderamente buenas y espectaculares. Y además con gente que sabe narrar y sabe hacer deporte y sabe, por supuesto, de este trabajo muy bien como tú. Francisco Javier González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Gracias. Qué gusto haber estado contigo. Muchas gracias. Francisco Javier González, aquí en Línea Directa.